Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales del curso de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre lo que ya veníamos hablando en sesiones anteriores, ¿no? ¿Recuerdan la sesión anterior, el tema número 3? Pues hablaba pues de los personajes, ¿no? Los precursores de la independencia, ¿no? Los personajes aquellos que habían planteado ideales separatistas o reformistas, ¿recuerdan? Bueno, ellos, para que puedan difundir su idea, para que puedan desarrollar esas ideas separatistas, esas ideas reformistas, pues no solamente nacía de ese espíritu revolucionario, ¿no? Sino que hubo centros, hubo espacios, hubo diarios, hubo grupos donde se alimentaba, se incentivaba y se discutía pues estos tipos de ideas. Entonces hoy vamos a hablar sobre los centros difusores de las ideas liberales, ¿no? Es necesario pues conocer este tema porque marca un hito dentro de la historia del Perú, ¿no? Justo antes del inicio de la República, justo antes de la independencia del Perú, porque son estos espacios, estos medios que ayudan a difundir las ideas, ¿no? de independencia que posteriormente lograría la República del Perú, ¿no? Separarse finalmente de España, ¿no? Buscando la libertad, la paz tan ansiada, ¿no? Como un espacio de libertad para los pueblos de América, ¿no? Entonces, estos espacios que hoy vamos a ver, uno de ellos resalta bastante, ¿no? Que es justamente el Real Convictorio de San Carlos. Seguro ustedes no lo han escuchado con ese nombre, lo conocen porque hasta hoy en la actualidad existe. Es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene su origen, ¿no? En la colonia, en la época de la colonia. Sin embargo, justo antes del inicio de la República se convierte en el foco, ¿no? Donde se centralizan todas las ideas independentistas, que posteriormente el Real Convictorio de San Carlos seguirá siendo y sigue siendo hasta el día de hoy uno de los centros más grandes de producción intelectual del Perú y de América Latina, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre ellos, ¿ya? También vamos a hablar sobre las agrupaciones, una de las agrupaciones más importantes que surge en ese entonces, ¿no? Antes de la independencia del Perú. Uno de los primeros diarios también que surge antes de la independencia del Perú, donde se difunden muchas ideas separatistas, muchas ideas liberales, ¿no? También vamos a hablar sobre la Escuela de Medicina de San Fernando, que hasta el día de hoy está vigente, que es la escuela. Bueno, vemos esta pequeña línea de tiempo en la que vamos a ver cómo van ocurriendo los hechos. Tenemos en el año 1770 la fundación del Convictorio de San Carlos, ¿no? Que no es otra cosa que la Universidad de San Marcos. En 1789 se da la Revolución Francesa, que es de cierta manera una influencia pues, de las ideas liberales, ¿no? Con la Ilustración. En 1791 aparece la Sociedad Amantes del País, que es una agrupación de intelectuales, ¿no? que discuten, proponen ideas liberales para la libertad pues, de Perú, ¿no? Lograr la independencia del Perú es su más ansiado, ¿no? objetivo. Esta sociedad amantes del país necesitaban llegar a la población, necesitaban eh, tener un medio, un medio más que todo, para poder difundir todos esos conocimientos, todas esas ideas que ellos tenían. Ese medio se le conoció como el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano fue un diario que se fundó pues para llegar a la población, ¿no? Con la intención de que se difundan las ideas liberales a través de este diario y que la población de cierta manera tenga se incentive en ellos la intención pues también independentista, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy, claro, y también la escuela de San Fernando, ¿no? Eh, es un tema bastante interesante e importante porque es recurrente dentro de los exámenes de admisión.
¿ya? Entonces, los intelectuales criollos peruanos difundieron sus inquietudes políticas reformistas a través de artículos escritos o formación de instituciones o sociedades intelectuales por las cuales difundieron sus ideas, ¿no? Ya habíamos mencionado algunos de ellos. En esta oportunidad vamos a hablar así, ya como va apareciendo. Vamos a hablar primero del Real Convictorio de San Carlos, la Sociedad Amantes del País, el Mercurio Peruano y la Escuela de Medicina de San Fernando. Estas cuatro instituciones, estas cuatro sociedades o espacios de difusiones de ideas liberales. Tenemos como primer punto al Real Convictorio de San Carlos. Habíamos mencionado, ¿no?, que había sido fundado en 1770, ¿no? Dentro, pues, de las acciones que tiene el Virreinato del Perú es la creación justamente de este espacio, ¿no?, que había empezado como un internado, pues, para los estudiantes de la Universidad de San Marcos, ¿no? Sin embargo, pues se convierte en más que eso, ¿no? Es creado en el siglo XVIII, habíamos mencionado en 1770, el Real Convictorio de San Carlos, cuya sede estuvo en la Casona de San Marcos, lo que hoy es la Casona de San Marcos. Fue el centro ideológico de nuestro proceso independentista de España. ¿Qué había sucedido? Pues que existía un vacío, existía una crisis educacional. ¿Por qué existía una crisis educacional? Las reformas borbónicas, uno de los hechos más importantes fue la expulsión de los jesuitas. ¿Y quiénes eran los jesuitas? Eran religiosos, que estaban encargados de qué? De la educación en el virreinato del Perú. Entonces, su expulsión significó, de cierta manera, expulsar a aquellas personas que cumplían el rol de docentes, ¿no?, el rol de educadores. Para llenar esos vacíos, pues se constituyó ciertas reformas, ¿no?, en la cual estuvo liderada por el señor Rodríguez Toribio de Mendoza, ¿ya? Toribio Rodríguez de Mendoza salvó de la crisis educacional que se había generado a partir de la expulsión de los jesuitas, ¿no?, a consecuencia de las reformas educativas de corte ilustrado que realizó, pues, este señor, ¿no? El Real Convictorio de San Carlos se convirtió en el centro donde se empezaron a crear, a manifestar, a originar ideas separatistas de España, ¿no? Entonces tenemos, pues, que ya una de las características que tiene el Real Convictorio de San Carlos es que Toribio Rodríguez de Mendoza implantó una reforma de corte carolina, de carácter moderado. ¿Por qué? Porque trató de asimilar los nuevos conocimientos que existían en ese entonces, conocimientos científicos, y los nuevos métodos pedagógicos, ya no tanto religiosos, pero sin embargo nunca rompió con la religión española imperante que existía, ¿no? En el Real Convictorio de San Carlos se difundieron las ideas liberales y emancipadoras que serían, pues, posteriormente materializados en la independencia del Perú, ¿no? Acá, en estos espacios, tuvo entre sus alumnos a los padres de la República del Perú, de Chile y de Ecuador. Tenemos como ejemplo a José Faustino Sánchez Carrión, al señor Bernardo O'Higgins, al señor Joaquín Olmedo. Además, también se encuentran los autores de la letra y música del himno nacional, como José de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo. El creador también del escudo, ¿no?, patriótico, que es el señor Gregorio Paredes, ¿ya? Hay un dato muy importante, que en la sesión del 17 de enero de 1823, 2 años después de la República del Perú, instalada la República del Perú, el primer Congreso peruano declaró que el Real Convictorio de San Carlos ha sido el semillero de los principios revolucionarios, ¿no? ¿Qué tenemos, pues? Tenemos a la Sociedad Amantes del País. La Sociedad Amantes del País tuvo su origen en un grupo de intelectuales criollos que, animados por las investigaciones científicas y el pensamiento liberal, se reunieron bajo la dominación de Academia Filarmónica. Estaban, pues, también, ¿quién lo fomentó? Lo fomentó el virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos.
fomentó la sociedad científica. Entre las tantas que hay que se fomentan, pues es la sociedad amante del país la que más sobresale, ¿ya? Diseñadas para estudiar el virreinato peruano, en especial su potencial económico. Sin embargo, esta sociedad amante del país no solamente se queda en estos espacios, sino trata de investigar más allá de lo solicitado por el virrey. Descubren pues los antecedentes de que había existido antes del virreinato, es decir, el imperio de los incas, cómo era su economía, cómo era su sociedad, su política, pues sí parecía de cierta manera la adecuada para cualquier tipo de gobierno que existiese, ¿no? Entonces, de cierta manera, trataron de incentivar pues ese amor que existía, ¿no? Que ese amor que deberían de tener todos aquellos ciudadanos para lograr la independencia del Perú. Por ello, el objetivo de esta sociedad amantes del país era principalmente despertar el amor por lo peruano, ¿ya? Entre los hombres que participaron en esta sociedad figura el señor José Maquíjano y Carrillo, Hipólito Unanue, el señor Toribio Rodríguez Mendoza, que acabamos de hablar, el señor José María Engaña, entre otros, ¿no? Acá tenemos abajo los tres señores, ¿no? Más resaltante, Hipólito Unanue, José Baquijano y Carrillo y Juan Pablo Vizcardo, ¿no? y Guzmán. Tuvieron una gran tarea de concientizar en la población chullugada la idea de patria, de nacionalismo, de amor al suelo que los vio nacer y a la nación que ya estaba formada. Sentimientos que fueron haciendo eco en los corazones de los oprimidos mediante el célebre difusor El Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano pues era el espacio donde ellos manifestaban sus ideas, ¿no? Ahí está el primera edición, ¿no? La idea general del Perú. La creación fue una edición periodística publicada por la Sociedad Amante del Perú y se editó entre 1791 a 1795. Se caracterizó por la publicación de artículos literarios y científicos, además de trabajos de historia y geografía, y contó con el apoyo económico del virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos. ¿Quién lo impulsó? Pues el gran impulsor es el señor Hipólito Unanue y Pavón, recordado como precursor de la independencia del Perú, publicada en el ilustre y célebre periódico El Mercurio Peruano, ¿no? Tenemos también el gran aporte que logró el Mercurio Peruano, pues la más grande contribución del Mercurio Peruano fue el hecho de que por primera vez desde el arribo de los españoles a esta parte del continente se estableció el concepto de Perú como nación o país y de peruanidad como sentimiento, ¿no? También tenemos la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? Fue fundada la Universidad de San Marcos el 12 de mayo de 1551. El virrey conde de Chichón crea las cátedras de prima y de vísperas de medicina el 11 de octubre de 1634, dando inicio al estudio académico de la medicina en el Perú, ¿no? ¿Quién lo impulsó? Pues fue la figura del señor Hipólito Unanue, tratando de perfeccionar la enseñanza médica mediante una formación integral y uniforme de médicos y cirujanos. Establece sus conferencias clínicas y propone al virrey Fernando de Abascal la creación del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Se inauguró en 1811 en lo que hoy se conoce como la Plaza Italia. El gran aporte es que el 9 de septiembre de 1856, cuando el presidente constitucional, don Ramón Castilla, ya estamos hablando de la República del Perú, aprueba el reglamento de funcionamiento y crea la Facultad de Medicina de San Fernando, pilar fundamental de la Universidad de San Marcos, nombrando a Cayetano Heredia como su primer decano. Bueno, estimados estudiantes, eso es todo el tema por hoy. Es muy interesante, es muy necesario para sus conocimientos de ustedes. Espero que les aporte pues a comprender de cierta manera la historia del Perú. Nos vemos en una próxima sesión.